Así es como finalizamos nuestra ceremonia de inauguración del segundo seminario de la etapa 2 del PRONAE 318998, por lo que solicitamos a nuestro presidio que nos acompañe en primera fila de este auditorio para continuar con la conferencia magistral Tóxicos, Políticas Públicas y Salud Ambiental por parte de la maestra Marisa Jacot Jiménez de la Asociación Civil Fronteras Comunes. Bueno, muy buenos días a todos. Vamos a dar inicio con esta conferencia magistral. ¿Se escucha? Sí. Y bueno, antes voy a dar una breve reseña de la gran experiencia de la maestra Marisa Jacot Jiménez. La maestra Marisa tiene estudios en sociología por la Universidad Autónoma Nacional de Nuevo León, con estudios de maestría en estudios latinoamericanos por la UNAM, especializada en trabajo e investigación ambiental, principalmente sobre contaminación química y justicia ambiental. Actualmente dirige la Asociación Civil Fronteras Comunes, cuyo trabajo cumplirá 30 años y es parte de las redes internacionales de GAIA, Global Alliance for Incineration Alternatives, punto focal de Break Free from Plastic en México, parte también del IPEN, el International Pollutants Elimination Network, y fundadora de la colectiva Malditos Plásticos. La maestra Marisa tiene amplio trabajo ambiental en temas de contaminación química, investigación y educación ambiental en materia de tóxicos, residuos peligrosos, registro de emisiones y transferencia de contaminantes, salud ambiental, defensa de los derechos colectivos y de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, derecho a la información de tóxicos en productos de consumo, convenios internacionales, tóxicos en productos de consumo, contaminación petrolera, petroquímica, plástica y por la incineración, así como en políticas públicas. Trabaja en el acompañamiento y fortalecimiento de iniciativas locales, movimientos sociales y comunitarios para el derecho a la salud y a un medio ambiente sano. Fue parte del grupo consultivo del proyecto Registro de Emisiones y Transferencias de Contaminantes de la Comisión para la Cooperación Ambiental de América del Norte. También participó en esta institución como parte del programa MAS sobre manejo adecuado de sustancias químicas y desde 1999 como integrante del primero y segundo simposio de América del Norte sobre evaluación de los efectos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Impulsora en 2001 de las modificaciones al artículo 109 bis de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente para la obligatoriedad de un registro de emisiones y transferencia de contaminantes en México y parte del Comité Técnico Consultivo del Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. También fue integrante del Comité Consultivo Nacional para la Gestión Integral de Sustancias Químicas, Compuestos Orgánicos Persistentes y Residuos Peligrosos, sujetos a convenios internacionales en materia ambiental hasta su término, en el periodo 2010-2017. Ha sido consultora regional en dichos temas, incluyendo afectaciones a las comunidades en su salud y ambiente por residuos peligrosos, basura electrónica, incineradores, hornos cementeros, contaminación por industria petrolera y petroquímica, así como en la industria maquiladora. Creadora del proyecto México Tóxico, que documentó, junto con otras organizaciones ambientales locales, las luchas ambientales y la contaminación por las emisiones y residuos industriales. Promotora de la promulgación y utilización de las acciones colectivas en México como un nuevo mecanismo legal para lograr la reparación colectiva del daño. En 2005, la maestra Marisa recibió el premio al Servicio Internacional Humanitario, otorgado por el Silicon Valley Toxics Coalition. Actualmente continúa impulsando la formulación de una política precautoria sobre sustancias químicas para que México cuente con una ley general de sustancias químicas, así como el cumplimiento de los convenios internacionales en materia de tóxicos, como son el Convenio de Estocolmo, el Convenio de Basilea, el de Minamata, entre otros, para su desarrollo y cumplimiento en México y participando activamente en las negociaciones para el Tratado Internacional sobre Contaminación Plástica. Bueno, es un gran honor tener a alguien con tanta experiencia, maestra.
Va a ser un gusto y un placer escuchar sus experiencias y pues adelante. Le damos un aplauso. Gracias, doctora García. No, pues el gusto es para mí estar atendiendo esta invitación de Brisa a estar en este segundo reporte de los avances de investigación, que además pues nos emociona muchísimo porque faltó ahí anotar que soy alumna perenne de Lilia Albert y Lilia estuvo en los diseños de estos pronaces, en el de agentes tóxicos. A mí me tocó una partecita de políticas públicas, entonces estoy muy contenta de estar aquí y ver qué se ha logrado, ¿no? Muchas gracias y gracias por acompañarnos. Bueno, la ponencia se llama Tóxicos, Políticas Públicas y Salud Ambiental y es más bien un panorama de algunas cosas que estamos planteando, pero otras son las opiniones y los resultados de la experiencia de trabajo que hemos tenido durante todo este tiempo. Adelante, gracias. Pues el índice es el contenido que vamos a ver, es el panorama de las sustancias químicas, perdón, pero estoy medio ciega, ya no alcanzo a ver. Datos oficiales de la contaminación química y salud, impacto de las emisiones y contaminantes industriales, tóxicos, residuos y políticas públicas, dos partes de México Tóxico, que tiene que ver una parte con el capítulo que tenemos de estudios sobre Ecoltec, que era, bueno, digamos, la mezcladora de residuos peligrosos para incinerarse ahí en Apasco. Y otra parte que ahora estamos trabajando, que es la plataforma del colonialismo de la basura, eso es digital, también es parte de México Tóxico. Y por último, vamos a terminar con el principio de derechos humanos, del deber del Estado de prevenir la contaminación. Pues muchas gracias. Bueno, vamos a dar brevemente un panorama de las sustancias químicas. Se conoce alrededor de 160 millones de sustancias químicas, de las cuales oscila un poco la diferencia de algunas sustancias que han sido usadas, analizadas. Digamos que hay un universo desde 45,000 hasta otras fuentes que nos ponen que son 85,000, que es datos de la Sociedad de Endocrinología de Estados Unidos. Pero, sin embargo, vemos que el 99% de las sustancias que se utilizan en el mercado son alrededor de 6,000 sustancias químicas. Entonces, de esas 6,000 sustancias químicas, digamos que son las que están permanentemente en el mercado y son las que nos están afectando. De esas, hay 1,000 sustancias que están clasificadas como disruptores endocrinos, perturbadores endocrinos, alteradores hormonales, y es muy importante ver que de un universo de 6,000, pues ya 1,000 que estén clasificadas como perturbadoras endocrinas, pues es bastante preocupante. Y digamos que la Agencia de Sustancias Químicas de la Unión Europea, pues tiene ya un análisis de 19,000 sustancias. Es muchísimo, porque no hay generalmente, o sea, las sustancias químicas están en el mercado, pero no hay un estudio sobre las sustancias que están en el mercado y mucho menos, digamos que hay estudios de cuál es la acción en el ambiente, en la salud de una sola, pero no del cóctel al que generalmente estamos expuestos. Y nada más como un dato interesante, de ese universo de 6,000, solo 128 sustancias químicas están, digamos, incluidas en convenios internacionales que tienen que ver con la contaminación química, y estamos hablando que hay 10 sustancias listadas en el Protocolo de Montreal, hay 18 sustancias listadas en el Convenio de Minamata y tenemos 100 sustancias listadas para el Convenio de Estocolmo, por lo que son contaminantes orgánicos persistentes, ¿no? Entonces, digamos que este es un panorama muy breve sobre cuáles son las sustancias químicas que andan por ahí y que nos han estado afectando tanto tiempo.
Y voy a recalcar cada vez que pueda, México aún no cuenta con una legislación en materia de sustancias químicas. Es gravísimo este atraso porque no solo es un atraso, sino que es la puerta de entrada para que las industrias contaminen. Entonces, no es casual, desde nuestro punto de vista no es casual. Las leyes, por ejemplo, para que tengan una idea de sustancias químicas en Estados Unidos, pues es de finales de los 70s, de Canadá son de finales de los 90s y nosotros aún no tenemos nada. Y se supone que también estamos normados bajo un convenio de Tratado de Libre Comercio donde las asimetrías entre los tres países tendrían que ir disminuyendo. Gracias. La siguiente. Nada más a manera de el listado que está ahí, no se los voy a decir todo. La presentación está disponible, va a estar disponible para que ustedes la puedan tener. También tiene notas para poder guiar en algunos momentos la lectura. Entonces, digamos que entre las sustancias de mayor preocupación que tenemos, pues están los plaguicidas, están algunos aditivos plásticos como el bisfenol A, como los talatos, como los retardantes de llama. Tenemos también a los PIFOS, que son considerados como los químicos para siempre, aunque Lilia Albert diría, no puedes decir eso, son sustancias químicas para siempre, porque los químicos para siempre somos nosotros, dice, ¿no? Entonces, bueno, digamos que hay un universo muy grande, a pesar de lo poco que está regulado, que son sustancias tóxicas, que son perturbadoras endocrinas, que son contaminantes orgánicos persistentes. La contaminación por metales la tenemos en este país en todos lados. Los análisis de los PIFOS se han hecho de los compuestos perfluorinados, están presentes en los cuerpos, están presentes en leche materna, están presentes en embriones, atraviesan muchas de estas sustancias también la placenta. Entonces, digamos que la exposición es desde antes de nacer hasta ahora, ¿no? Entonces, toda la etapa del crecimiento. Entonces, digamos que tenemos una gran contaminación química a través de todas estas sustancias, más todas las que no están investigadas. Perdón, esa es nada más son dos gráficas del Instituto de Estadística de la Unión Europea, nada más para que tengan una idea de la clasificación. Está entre los que son peligrosos para la salud, pero también otra línea que está como peligrosos para el ambiente y luego la línea que cruza las dos, ¿no? Entonces vemos que de alguna manera las sustancias químicas que son, digamos, que presentan un riesgo para la salud, disminuyeron en algún momento, en el 2010, antes del 2010, en el 2009, pero sin embargo, ahí van, ya después otra vez vuelven a repuntar y siguen. Si ven la gráfica de arriba, las sustancias que están abajo son las más tóxicas hacia las menos, y entonces podemos ver que todavía en el mercado hay una gran sustancia, los verdes son cancerígenos, hay todavía una gran digamos, una gran cantidad de sustancias que son cancerígenas o que presentan otros problemas, pero se siguen utilizando. Sin embargo, la Unión Europea ya ha declarado que para el 2030, le damos un clic por favor, ya tienen que eliminar su contaminación química. No sé cómo lo van a hacer, pero digamos que ya por lo menos hay el reconocimiento y el esfuerzo de la necesidad de ir tendiendo hacia la disminución de la contaminación química, lo cual en este país no ha sucedido porque, vuelvo a repetir, todavía ni siquiera tenemos una legislación en materia de sustancias químicas. Algunos efectos, bueno, ahí si pudiéramos, algunos sectores, perdón, digamos que los sectores que están clasificados, a lo mejor ustedes como geógrafos, el registro de emisiones y transferencia de contaminantes, y que también es un instrumento que la doctora Brisa ha trabajado bastante,
pues digamos que los sectores de industria de jurisdicción federal son los que son los más contaminantes. Y entre ellos, bueno, yo me gustaría hablar del trabajo que tiene Fronteras Comunes y la colectiva Malditos Plásticos, y es fundamentalmente en la industria petrolera y petroquímica, en el coprocesamiento de la industria cementera, en la industria química, en la minería y en la agricultura industrial. No trabajamos tanto la agricultura industrial, pero ahorita van a ver un elemento que sí trabajamos de la agricultura industrial, que son los agroplásticos quemándose en hornos cementeros. Entonces, digamos que son de los sectores mucho más contaminantes por las emisiones tóxicas que tienen al aire, al agua y el suelo, y además toda una permisividad que ahorita la vamos a ver cuando entremos a la breve descripción de lo que pueden ser las políticas públicas en materia de residuos peligrosos. Los datos oficiales de la contaminación química y de salud, bueno, ahorita vamos a ver algunos datos oficiales solo de Naciones Unidas, porque digamos que son los oficiales y es los que no nos pueden negar la credibilidad, pero también hay otros datos que pues aumentan más la gravedad del asunto. Tenemos que 1 de cada 6 muertes en el mundo está relacionada con la contaminación. Ese, ya a partir de ahí es el reconocimiento otra vez del daño y de la atención que se le tiene que dar a las sustancias químicas. Son muertes que son 3 veces más altas que algunas enfermedades como la malaria, como la tuberculosis, como el SIDA, y 15 veces más altas que muertes digamos, en situaciones de violencia, ¿no? Como pueden ser las guerras. Entonces, ese dato es muy importante. Luego, otro dato de Naciones Unidas dice, la exposición a las sustancias tóxicas aumenta el riesgo de muerte prematura, provoca intoxicación aguda, cáncer, enfermedades cardíacas, accidentes, efectos adversos, tiene secuelas neurológicas, y entonces digamos que no nada más estamos padeciendo a lo mejor algún accidente o alguna exposición, sino que ahorita lo que estamos viendo, aparte de las enfermedades y los decesos, es esta parte muy importante de las secuelas que hay en el desarrollo neurológico y sobre todo, bueno, la afectación que están teniendo los niños con tanta medicación que hay para este tipo de problemas y que son diagnosticados como déficit de atención, como desintegración familiar, cuando todavía no hay digamos, una política pública que ligue los contaminantes a la salud y sus efectos negativos. Entonces es muy importante esto. Una cuarta parte de la carga mundial de morbilidad se atribuye a los factores de riesgo ambiental. Entonces, bueno, eso ya nos pone en la importancia de estar teniendo trabajos de ciencia como estos, que no están, digamos, solo en el escritorio, que ya estamos hablando de científicos de Huarache que están acompañando a las comunidades como siempre tiene que ser, porque no hay mejor problema planteado que el que la gente te lo diga a que tú te lo estés tratando de inventar 3 hipótesis en el escritorio, ¿no? Bueno, entonces también en esta cifra, imagínense 750,000 trabajadores enfermos. La salud ocupacional con las sustancias químicas también es otro vacío, otro olvido. No estoy hablando de omisiones, quiero dejar muy claro que la postura de Fronteras Comunes y de la colectiva Malditos Plásticos, trabajando 30 años en contaminación química, esto no es omisión, o sea, no es gratuito que no tengamos una regulación para evitar todos estos daños. Entonces, bueno, nada más ahí a manera de ejemplo, 2 ejemplos. Si podemos darle 2 clics, por favor. Una es el plomo, nada más para poner una sustancia sin su sinergia con otras sustancias y sin su sinergia, sin
digamos, con malnutrición o con toda una serie, aquí la doctora de problemas, ¿verdad?, sociales que tienen que ver la alimentación, la vida, el aire que respiras, más toda la carga que estás recibiendo, ¿no? Entonces, 1 millón de muertes el plomo al año en solo de una sustancia. El envenenamiento por mercurio lo pusimos ahí en trabajadores de la minería, son 15 millones de trabajadores afectados. Obvio, además, que Naciones Unidas son las cifras oficiales, pero pues ya yo creo que hay que multiplicarlo por 2 o por 3. Adelante. Ahí hay otro también, vamos a ver 2 boletines también de Naciones Unidas, que además, perdón, quiero decir que ya no ha habido tanta información en Naciones Unidas sobre contaminación química como lo había antes, y no son, digamos, que boletines tan nuevos, pero es importante decirlo porque obviamente las cifras que estamos viendo, si son viejas, sí sirven, porque quiere decir que si no es hecho nada, esto está aumentando. Entonces, digamos que pudiéramos decir que son algo conservadoras. Tenemos la contaminación mata 9 millones de personas al año, el doble que el COVID. Esto fue en 21. Y también de eso solamente 7 millones tienen que ver con la contaminación atmosférica. Y esto es muy importante para los trabajos que ustedes están realizando porque digamos que la zona que se está trabajando desde este PRONACE pues tiene mucho que ver también con contaminación atmosférica. Ahí ya también Naciones Unidas hace una referencia, perdón, es del 22, a las zonas de sacrificio, que estamos hablando que el trabajo que se está realizando ahora es una gran zona de sacrificio de este país y es importante el reconocimiento que se hace. Ahí nada más es un porcentaje de las muertes por contaminación atmosférica y también por contaminación interior del aire en las habitaciones, en las casas habitaciones o en los centros de trabajo, y estamos viendo que son enfermedades que tienen que ver con enfermedades respiratorias, enfermedades cardíacas, que se provocan accidentes neurovasculares y una serie de problemas, digamos, que afectan la salud de la población. Ese es el otro boletín que les decía de Naciones Unidas, es del 17, y este sí es un dato de la OMS que señala que casi 2 millones, 1.7 millones de niños menores de 5 años, esa es la gravedad, son afectados por enfermedades provocadas por la contaminación del aire, el suministro de agua, el saneamiento de agua, la exposición a sustancias químicas, la falta de sanidad e higiene. Entonces, estamos hablando ya también de casi 2 millones de muertes de niños al año por la contaminación química, véase cualquier medio, ¿no? Entonces, esto pues nos pone el problema en un marco importante. Hay ahí todos unos porcentajes, los mismos más o menos que vimos en la lámina anterior, que tienen que ver con las enfermedades que son principalmente las respiratorias y luego, bueno, vienen por esta de los niños por diarrea y problemas del 15% de niños afectados en su etapa neonatal, o sea, dentro del primer mes de vida. Y bueno, de ahí tenemos un 44% ya de niños con asma. Ese es otro boletín un poco más viejo también, y dice, ¿no? La exposición a las sustancias tóxicas causa 13 millones de muertes al año. Vamos viendo cómo hay algunas variaciones, pero digamos que estamos hablando de una población que se puede evitar y que no es responsabilidad más que del Estado y de la industria, digamos, que está autorizada por el Estado. Esas son 2 láminas que les dejamos ahí para que las vean con calma, algunos de los agentes tóxicos en diferentes
situaciones, medios, etapas y la de la contaminación. Es nada más para que la tengan. Gracias. Los impactos de las emisiones de las emisiones y de los contaminantes industriales. Bueno, esta diapositiva podría ser solo toda la plática. No voy a ahondar en este asunto, solo dejamos establecidas algunas porque hay toda una larga serie de interminable de lo que puede ser estas afectaciones por las emisiones, pero sí nos gustaría señalar como por algunos rubros de los que sectores en los que hemos estado trabajando. Hemos estado trabajando en el sector de hidrocarburos, tenemos una acción colectiva desde que se aprobaron las acciones colectivas en el estado de Tabasco, aún sin resolver, aunque de alguna manera ya se dictó sentencia, pero siempre hay la manera en este país de evitar las leyes y más si eres un agente económico poderoso. Y tenemos algunas sustancias listadas ahí que es importante tenerlas en consideración a la hora de que puedas hacer un muestreo, que puedas pensar que puede estar afectando a la comunidad. Y no las vamos a ver todas, pero sí lo que pueden ustedes, ya lo van a revisar con calma, es que vean que muchas de esas sustancias en todos los sectores son cancerígenas y unas otras tantas son posibles cancerígenas y otras son disruptoras endocrinas y otras son contaminantes y ahí nos vamos a ir y no vamos a terminar nunca. Entonces, digamos que es nada más como a manera de una plática de esbozo, porque además queríamos tocar como muchos puntos, pero con mucho gusto después de esta plática, en las preguntas o posteriormente podemos hablar de lo que ustedes digan. El otro caso que pusimos ahí son los daños a la salud por incineración de residuos en hornos cementeros, que te digo que también no están señaladas todas las sustancias, pero están señaladas en un montón de trabajos. Saludos a Ideya David. Y bueno, estamos hablando fundamentalmente de contaminantes orgánicos persistentes, muchas de ellas son cancerígenos, metales pesados, perturbadores endocrinos, todo lo que ya hemos dicho, gases, pero además en esta industria pues es gases de efecto invernadero, porque la industria cementera solo a nivel mundial, como si fuera un país, está considerada que es el responsable solo esa industria del 7% de las emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? Entonces, bueno, pues es importante y ahí les dejo un recuadro de algunas de las sustancias reportadas por la industria cementera al registro de emisiones y transferencia de contaminantes. Daños a la salud por minería, pues también son un montón. También hemos trabajado un poco de la mano con la Red Mexicana frente a la minería, con la REMA. Y bueno, pues digamos que entre los derechos violentados, pues derecho a la tierra, a la salud, al medio ambiente sano, al agua limpia, al saneamiento, a los recursos naturales, a la autodeterminación de los pueblos, consulta y consentimiento libre, previo e informado. Pero déjenme nada más ahí acotar que en esto que estamos diciendo de consultas públicas y consentimiento libre e informado, pues no nos estamos refiriendo a los acarreos que hace el gobierno para luego manipular estas consultas. A un trabajo digno, a la libertad, al acceso a la justicia. Estamos hablando fundamentalmente de una contaminación por metales pesados y bueno, ustedes ya también tienen una idea de los desastres de la minería. Algunos instrumentos jurídicos y no jurídicos que hemos utilizado en la colectiva Malditos Plásticos y en Fronteras Comunes, pues tienen que ver con el derecho a la consulta pública, usamos la consulta popular, la denuncia popular, usamos la responsabilidad ambiental, usamos el amparo. Es muy importante también buscar la inhabilitación de funcionarios en la función pública, funciona muy bien porque a veces luego no te hacen caso
a través de otros métodos legislativos, pero cuando tú ya logras inhabilitar a una persona que ha estado autorizando un montón de proyectos depredadores, pues funciona. El acceso a la información y, por supuesto, el trabajo directo siempre una acompañada de la colectividad, no nosotras acompañando, no es agradeciendo que te abran las puertas y que una pueda caminar junto con ellos y con ellas. También tenemos acciones no jurídicas que nos funcionan bien, que nos han funcionado bien, como movimientos de resistencia y manifestación, trabajo de transparencia y de acceso a la información, participación en los programas estatales, tanto de desarrollo como medio ambiente. Es muy importante poder ser actores dentro de nuestra comunidad que pueda llevar adelante, digamos, cómo se van a trazar estos programas, porque sabemos que los territorios que han avanzado es porque en sus luchas de resistencia se han declarado libres de minería, libres de megaproyectos, y además hay un elemento sustancial muy importante que es los cambios de uso, las licencias para el cambio de uso de suelo se dan a nivel local. Entonces, por más que la federación me autorice un proyecto depredador en algún municipio, el municipio tiene la fuerza a través de negar esa licencia de autorización si el proyecto va o no va. Y después, qué mejor, como les decía, que podamos incidir en los planes de desarrollo local y ambientales para que podamos frenar estos megaproyectos. Bueno, y por último menciono que es muy, bueno, no, las prácticas colectivas, pero el trabajo de información y de cartografía. Qué bueno que estamos aquí en la Facultad de Geografía porque la verdad que se necesita mapear más todo esto, mapear los problemas, mapear los enfermos, mapear los muertos, mapear qué sustancias, mapear dónde están las industrias y eso es fundamental. La colectiva, ahorita lo vamos a ver más adelante, acaba de realizar, ya no sé si este año, creo que sí este año, lanzamiento público de una plataforma que se llama El colonialismo de la basura plástica y es un trabajo de geografía y de programación bellísimo. Y por último, que desarrollemos protocolos de seguridad. Estamos en un país en el que, aunque no lo parezca, sí estamos pinchados, sí estamos perseguidos, sí hay mucha violación y no hemos avanzado en la protección a los defensores de las comunidades, de los derechos humanos y a los ambientalistas. Les dejamos, bueno, tenemos algunos derechos violentos, eso ya lo vimos. Si le podemos dar, esta es una infografía bellísima de la Alianza Mexicana contra el Fracking, para que vean cómo lo que acabo de decir son territorios que se han declarado libres de fracking, libres de megaproyectos y que son las organizaciones locales, los movimientos locales los que pueden llegar a hacer realmente la protección del territorio. Necesitamos proteger el territorio y el territorio ahorita no hay condiciones ni diálogo con el gobierno para poderlo hacer, entonces tiene que ser desde nuestras localidades. Y bueno, ahí les regalamos una foto de Fronteras Comunes 2010, entrando a hacer unos trabajos de muestreo en la mina Buenavista del Cobre. Se lo dedicamos a la doctora Brisa y a Jorge porque es un compañero muy querido de Sonora con el que hicimos este trabajo. Bueno, si nos vamos a la parte de tóxicos, residuos y políticas públicas, también puede ser otra ponencia de varios días, pero y de cómo la legislación ambiental está hecha para contaminar. Entonces, bueno, vemos que estamos insertos, el contexto sería que estamos insertos dentro de un modelo económico neoliberal donde se privilegian lo que está sucediendo. Es la actividad económica frente a la salud
y a la protección del ambiente de los territorios y los pueblos. Y vemos que la legislación, las corporaciones petroleras, químicas, agroquímicas, de semillas, de biotecnología, pues son las grandes economías del mundo y por lo tanto también son grandes economías del mundo también en México, ¿no? Tenemos también una supremacía, lo que ya les decía yo, otorgada absolutamente por el Estado para que las corporaciones puedan seguir avanzando sin una regulación que tienen, y no estoy hablando de que estemos pidiendo en México algo extraordinario, exorbitante, que no se puede hacer. Las compañías más contaminadoras en este país también están en Europa, también están en Estados Unidos, también están en el resto del mundo y en el resto del mundo cumplen una normatividad que no se cumple en México. Entonces también no estamos diciendo algo que digamos que pudiera ser un sueño guajiro, o sea, no es así, ¿no? También tenemos la firma del Tratado de Libre Comercio, como ya les decía, con altas asimetrías, y tratados internacionales de protección a la salud y al ambiente, que son firmados por México, pero que no tienen absolutamente ninguna vinculación con las políticas públicas. Entonces está maravilloso que firmemos Estocolmo, que firmemos Minamata, que firmemos Rotterdam, que firmemos Basilea, pero no hay absolutamente una política pública que logre establecer esos convenios aquí, aun cuando la Constitución dice que tiene nivel constitucional. Entonces, digamos que no es, estamos violando un derecho constitucional e internacional, porque no es pues algo que a lo mejor se pueda, bueno, SAICOM sí, que es el enfoque estratégico, no me sé todo el nombre de las sustancias químicas, pero digamos porque ese enfoque estratégico es un tratado internacional que desafortunadamente aún sigue siendo no vinculante como los otros tratados, pero no hay una aplicación de las políticas públicas de todo lo que firmamos. Somos buenísimas para firmar todo, pero no hay absolutamente una vinculación con la política pública y ahorita lo vamos a ver más adelante. Bueno, tenemos también el desmantelamiento de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, que es otra rama que trabajamos nosotras, y los retrocesos que estamos sufriendo terriblemente en materia de transparencia, que también pudiera ser otra conferencia aparte. Es decir, ahorita no tenemos comisionados en el INAI, no tenemos el acceso, la plataforma tiene de acceso a la información y a la transparencia, está tirada intermitentemente, es muy difícil acceder y ahorita, bueno, también con el acuerdo del presidente de no dar información sobre las obras públicas del gobierno es ya el colmo. Entonces son retrocesos, no son problemas, son retrocesos legales que ya estamos viviendo y que se están arreglando a través de acuerdos, de modificaciones en la Constitución o lo que puedan, ¿no? Adelante. ¿Por qué la legislación de residuos no evita, no evita la contaminación, ni promueve la justicia ambiental? Para comenzar, voy a dar el ejemplo de la LGPGIR, la ley de residuos. La ley de residuos tiene como visión general la responsabilidad compartida, la valorización de los residuos, energéticamente también la valorización energética, la gestión y el manejo integral. Eso ya le dio en la torre a todo. O sea, la responsabilidad no puede ser compartida. La responsabilidad es de la industria, la responsabilidad es de los actores que están poniendo las sustancias en el ambiente, en nuestro cuerpo, en el agua, en el río, en la tierra. No puede haber una ley de responsabilidad compartida. Y ese esquema que está en rojo es lo que ha permitido llegar al grado de contaminación y de daño de territorios y de la salud que tenemos.
Entonces, ya ahorita todo mundo, en todos lados, habla de responsabilidad extendida del productor, que es lo que tiene que ser. No puede haber una responsabilidad compartida. Yo no tengo la culpa ni soy responsable de lo que me está aventando Cemex, o de lo que me está aventando Holcim, o de lo que me está aventando Pemex, o lo que me está aventando la petroquímica Pajaritos, o tal vez cualquier otro actor. Entonces, ahí es lo primero que tiene que cambiar. Luego, la valorización de los residuos, bueno, sabemos que es una política de Estado en la que los residuos se valorizan y generalmente como se valorizan los residuos en este país es mandándolos a quemar en hornos cementeros. Eso no es valorización. Eso es disposición final. Eso no es reciclaje. Eso es contaminación. Y si ya nos vemos, ya nos podemos ir despacito, el control de la contaminación en lugar de la prevención, la legislación también, no tenemos otra vez, vuelvo a decir, una legislación en materia de sustancias químicas que hace muy mala esta ley. Hay una reparación del daño en lugar de evitar el daño, pero luego por si quieres que te lo reparen, que nunca sucede, tómenle fotos a sus comunidades toda su vida porque hay que demostrar el estado anterior al cómo vamos el antes y el después, cómo lo vamos a hacer. Le seguimos. Tenemos una desvinculación de esta ley con la salud, con el ambiente, con el territorio y la justicia. Autorizaciones en zonas de impacto ambiental, de alto impacto ambiental. Poca transparencia, ya los podemos ir sin fortalecer instrumentos ni medición de regulación del red. El RED es una basura en México, no tiene otro nombre. El RED está hecho en México para no dar información sobre los contaminantes industriales y mucho menos está funcionando como se fue concebido para que se conocieran esas emisiones industriales para luego irlas atacando y reduciendo. Pero si no las sabemos porque no se declaran o se declaran mal, los RED hasta el de Canadá ya geomodela. Puede haber un accidente en una planta y te va a decir cuántos kilómetros se fue la pluma de aire y hacia qué comunidad. Aquí, muy a fuerza, podemos saber cómo se llama la industria, en dónde está, bueno, eso ya lo corrigieron porque había mucha que hasta en el punto GPS estaban en el mar, y además no podemos buscar ni búsquedas simples, solo el nombre, la sustancia que reporta y el año que reportó y todo está mal. Entonces, la verdad es que el estado en el que se ha mantenido el RED en este país es algo terrible. Bueno, la afección a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. No hay capacidad de inspección industrial, tampoco tenemos una capacidad de Profepa para que pueda, ni la intención tampoco, que bueno, hay que dejarla así, sin gente, sin dinero, así dicen, ¿cómo le hago? Si no se puede, no tengo recursos. Entonces, qué bueno, dejemos, es el pensamiento yo creo que del Estado, dejémoslas así y al cabo no hay presupuesto. Tenemos una normatividad obsoleta de los 90, de los no sé qué, o sea, la verdad es que ya la normatividad en México también es otro elemento que permite la contaminación industrial, ¿verdad? Porque las normas son viejas, porque son obsoletas, porque las sustancias que listan pues ya no son suficientes y realmente pues no hay una política ambiental en México que haya querido ser fortalecida y mucho menos ahora. Aquí están, las políticas públicas no están dirigidas a proteger el ambiente ni la salud de las personas, están diseñadas para la protección de la industria, de las corporaciones y las actividades económicas. El Estado mexicano ha impuesto y sometió a la población a soportar una contaminación química no consentida y repetida. Eso es importantísimo. No la hemos consentido, está todo el tiempo, y las toxicólogas nos pueden explicar mejor lo que es esa exposición continua, ¿no? Entonces, bueno,
ahí nada más para que vean, las estrategias de México son realmente al final de la tubería, sobre todo tiene que ver esto con el coprocesamiento de residuos en hornos cementeros que la Semarnat lo declara como reciclaje. Y bueno, ahí está, ¿no? Era lo que les decía, no es una cuestión de reciclaje, sino de disposición final. ¿Por qué las comunidades afectadas y todas las ciudades y toda la población vamos a estar aguantando eso? O sea, no debemos, y vamos a terminar, como lo vieron en el índice, con el precepto de la responsabilidad que tiene el Estado de evitar la contaminación. Y para que tengan una idea de lo que nos cuesta a nosotras, salud, muerte y medio ambiente, nada más el dato hermosísimo ahí de Cemex ahorró 200 billones de dólares por el uso de combustibles alternos. O sea, ese dato es muy importante porque además, bueno, está sacado de un reporte de Cemex. Tal vez, a lo mejor como Naciones Unidas hay que multiplicarlo por 4, pero digamos que ese dato es importantísimo. O sea, nosotros, ¿por qué le tenemos que ahorrar la factura energética a Cemex con nuestra salud, con el daño a los niños, con las muertes, con los trabajadores, para que ellos se ahorren dinero? Esa es la lucha que han estado dando por muchos años en este territorio. Y bueno, ahí le puse esta parte de agroquímicos, que también es una información vieja porque ya Amocali no quiere estar dando datos, pero son nada más para que vean, este es un dato nada más de un periodo de 6 meses, 6,000 toneladas anuales de envases vacíos de agroquímicos, de los cuales el 45% fueron a hornos cementeros, fundamentalmente de Cemex, porque los envases se van a Cemex. Pero además lo que no sabíamos también es que también lo usan para la fundición. Entonces, digamos, imagínense ustedes, el plástico es tóxico en sí. Lo metes al horno, además con una técnica de triple lavado que nada más es meter el bote 3 veces en un tambo, enjuagarlo y luego ya guardarlo, y luego al tambo van y lo echan al campo. Ya de una vez aprovecho esos plaguicidas que están ahí y los ocupo, ¿no? Y los metes al horno cementero. Entonces, además de estar respirando los contaminantes del plástico, te estás echando restos de plaguicidas quemados. Ya aquí la doctora que me diga, ya no hay nada más peor que vamos a quemar plaguicidas. Entonces, esa es la política del Estado. Y bueno, y lo del reciclaje, nada más lo de la fundición, porque ya hay estudios grandes, sobre todo de IPEN, donde dice que el plástico reciclado, porque una vez bien padre, una llega y dice, ay, esto es de plástico reciclado, no, pues qué padre, lo voy a comprar porque además estoy ayudando al ambiente porque es reciclado. Pero hay estudios de que los contaminantes, las sustancias químicas, los aditivos, se van juntando, se van acumulando. Y lo que tú tienes en un plástico reciclado es mucho más tóxico que lo que tú tienes en un plástico. Bueno, dentro de los retrocesos actuales tenemos el golpe a la transparencia, que ya lo vimos ahorita, la propuesta de ley de economía circular y de modificaciones a la ley GPGIR, que tal vez Jorge mañana, o no sé, la ponencia, va a hablar de esta lucha que se ha dado en las cámaras, porque tenemos ahorita, para las personas que no lo sepan, una propuesta de ley de economía circular que también hemos estado trabajando con Jorge y con Brisa durante varios años, en las que otra vez no hay ninguna ley en el mundo que no tenga responsabilidad extendida al productor. México lo ha logrado y volvió a meter responsabilidad compartida. Entonces, y otra vez metió incineración y valorización. Entonces, estamos refriteando una ley de residuos en una ley de economía circular, que de economía circular no tiene nada, y además de modificaciones a la ley de residuos, que es igual, ¿no? Tenemos un aumento en la incineración,
como bien nos decía Jorge, pues estamos quemando más, pero se está fabricando menos cemento. Entonces ya las cementeras ahorita están muy preocupadas de hacer contratos con los gobiernos locales para asegurar que toda su basura y residuos orgánicos e inorgánicos vaya a parar a los hornos cementeros. Y como gran noticia nos dimos cuenta que ahora hasta compañías de turismo, estas de los, ¿cómo se dice ahí? El Royal Caribbean, que es un, bueno, ¿cómo les dicen? Los cruceros, gracias. Ahora ya llevan incinerador a bordo y lo anuncian, bueno, como que están ayudando al ambiente y que ya están energías limpias y no sé qué, y ya, o sea, paguen un montón de lana y respiren profundo porque se van a ir a echar un coctelito ahí en el crucerito. Bueno, el RED, que ya lo dijimos, no tenemos, el Registro Nacional de Sustancias Químicas también está mal, no está obligada a la industria, está registrada, tenemos los convenios internacionales, como les decía, sin aplicación, otra vez no tenemos una legislación de sustancias químicas, y actualmente el desmantelamiento de la protección y vigilancia ambiental, y tenemos estos casos de la Profepa, con agua, con AM, con AVIO, con ACID, ¿no? También parte de los recortes que se han tenido. Bueno, de la parte del libro de México Tóxico, que lo escribimos la doctora Lilia Albert y yo, tenemos al final del libro hay una de casos emblemáticos de corrupción, no crean que de hermosura, de corrupción, de contaminación, y bueno, pues ahí tenemos el caso de Apasco, que bueno, Apasco tuvo Coltec tuvo muchos accidentes, pero digamos que el capítulo del libro se fundamenta en uno, y pues el trabajo que ha hecho, el gran trabajo que ha hecho el movimiento Pro Salud con otros grupos organizados, y aquí con Brisa y con Jorge, ¿no? Entonces, ese es uno que lo pueden checar, y la otra parte que estamos haciendo, si me das la siguiente, bueno, nada más aquí les pongo de este caso de la explosión de Coltec y datos de lo que decía la profesora. Estamos súper preocupados porque llegamos y encontramos no sé qué. Vamos a también a dictar medidas de urgente aplicación, pero al final de cuentas están preocupados, no se hace nada, y lo ponemos esa preocupación ahí nuevamente para decir que las autoridades no son omisas, o sea, no actúan porque no quieren, no porque no conozcan el problema, porque hasta declaran que les preocupa. Y bueno, si nos puedes dar la siguiente, porque ya creo que me falta poco tiempo. Bueno, y como caso de injusticia ambiental, para cerrar, para que vean, el movimiento en aquel tiempo señalaba haber interpuesto 900 recursos legales, y seguimos igual. Otra parte del trabajo que hemos estado haciendo en Fronteras Comunes, la colectiva Malditos Plásticos, es la plataforma de México Tóxico. Les invitamos de veras a que entren a la página, la chequen. Hay un trabajo que hemos estado haciendo en los últimos 3 años, cuando nos dimos cuenta que China cerró sus fronteras a recibir todo el plástico contaminado de los países ricos, y vemos cómo empezó a entrar a México todo lo de Estados Unidos, y realmente son cantidades exorbitantes de residuos de basura plástica que no tiene capacidad de reciclaje, que precisamente por eso China cierra sus fronteras, porque es plástico que no puede usar, es plástico que ya le contaminó sus territorios, y es un plástico que es solo un contaminante. Entonces, bueno, es una plataforma donde van a encontrar datos de importación de esta basura a México, qué países lo están importando, en qué cantidad,
gracias a Geocomunes y Geografía Septentrional, unos grandes investigadores, geógrafos y programadores hicieron esta plataforma de manera viva, de manera interactiva. Ustedes pueden bajar los datos en diferentes formas y habla del colonialismo de la basura plástica. También trae algunos casos emblemáticos de contaminación por basura plástica, también trae recursos para que los puedan utilizar, infografías, daños a la salud, al ambiente. Está hermosísima y tiene 4 secciones. Una es el colonialismo que tiene que ver datos de importación, a dónde va, dónde está, qué se está haciendo, pero también hay otra sección que se llama combustibles derivados de residuos, que ya es ahora CDR. Por si por ahí oyen CDR o ya oyeron CDR, ya ahora la moda es, no, pues energía de CDR, que es combustibles derivados de residuos, o sea, igual a incineración, igual a coprocesamiento, igual a contaminación, fin de tubería y lo que quieran, ¿no? Entonces, bueno, también hay un podcast que hicimos Jorge Tadeo y yo, que es de su programa, que se llama Fuera de Tiempo, en donde también está otra entrevista. Bueno, ahí yo platico todo el contenido de la plataforma, por si se lo quieren escuchar. También está otro programa con nuestra compañera de Apasco, Aide Mares, que es parte de la comunidad y que es muy importante ver también lo que ella nos está narrando en esos podcasts. Bueno, nada más quiero decir que entre los principales hallazgos, México, bueno, ya se los dije, Estados Unidos es el que está mandando casi toda la basura a México. También ahí en el mapa que hicimos pueden ver los puertos de entrada, las cantidades de puertos de entrada. Estamos ahorita solicitando a la Semarnat, a la DGJIMAR, que hagamos una visita de inspección a contenedores que están entrando, sobre todo por el puerto de Tijuana, que el puerto de entrada aduanero de Tijuana, que es donde están ingresando más, y precisamente porque les quiero dar un dato curioso, casi toda la basura viene de California. California se precia de ser un estado súper ambientalista, y la verdad es que todo lo de California se está viniendo para acá. Un ejemplo también de Arizona es el Super Bowl que hubo en este enero. Se declaró el primer Super Bowl, el primer Zero Waste Super Bowl, pero porque toda la basura se mandó a Mexicali. Entonces, ese tipo de cosas es las que tenemos aquí. Sí, dale, por favor, ya para irme más a el principio de... Dale. Esa es la parte más hermosa con la que vamos a terminar. Digamos que el relator de Naciones Unidas para las sustancias químicas, el doctor Vasco Tuncac, hizo un documento bellísimo, por favor, léanlo. El Estado tiene el deber de protegernos, ¿no? Entonces, bueno, habla de la obligación de los estados para prevenir la exposición química. Y por lo menos tenemos un documento que podemos decir que sea oficial, que sea de Naciones Unidas, que nos puede acompañar en nuestra lucha para decir es deber del Estado evitar la contaminación química. No hay otro responsable, es el que hace las leyes, es el que permite, es el que da las autorizaciones, es el que puede hacer la vigilancia, es el que puede corregir y es el que está consintiendo toda esta carga tóxica que traemos. Entonces, bueno, aquí sí me voy a permitir leer casi todo lo que dice Vasco porque es muy importante. Todos los estados tienen la obligación de prevenir la exposición a las sustancias y a los desechos peligrosos en virtud del derecho internacional de los derechos humanos. La exposición a sustancias peligrosas, incluidas las que contaminan alimentos, aire, agua, vulneran los derechos humanos. Todo el Estado tiene la obligación vinculante, o sea, obligatoria,
en materia de derechos humanos para prevenir la exposición de las personas y las comunidades a sustancias tóxicas. Y el cóctel químico de sustancias, el cóctel tóxico de sustancias químicas se considera como mínimo el origen más importante de muertes prematuras que causa y contribuye a propagar una pandemia silenciosa de enfermedades y muertes. Entonces, también dice que el envenenamiento de las personas y del planeta sigue creciendo, que los estados, las empresas y los expertos de salud desde hace años están, digamos, clavados haciendo evaluaciones de riesgo y ese tipo de metodologías que no hacen más que, pues, no disminuir la contaminación química y que la salud infantil, la salud reproductiva, la importancia de la urgencia de prevenir la exposición, que ningún Estado puede cumplir sus obligaciones en materia de derechos humanos si no previene la exposición a estas sustancias químicas. La contaminación, ya lo vimos, no supone una amenaza, ya vimos todos los datos de Naciones Unidas de muertes y enfermedades por contaminación química. Los estados podrían estar cometiendo una violación de derecho a la vida y a la vida digna. Y eso es lo que Fronteras Comunes y la colectiva Malditos Plásticos sostiene cuando dice que no es una cuestión de omisión de parte del Estado, sino es una violación a estos derechos, a esta vida y vida digna. Y la exposición, bueno, también afecta este tipo de vida y la reparación pues casi nunca se da, ¿no? Y podemos ver todo un análisis de cómo vamos a hacer evaluaciones de riesgo, qué afecta a qué, cómo y qué factores endógenos, exógenos, lo que quieran. Vamos a prevenir la exposición. Y bueno, ya como cierre, yo diría que la política ambiental en México, ya lo repetimos, ha generado grandes daños comunitarios, pérdida de salud, de territorio, grandes agravios que ahora estamos con la idea de construir un memorial de agravios como construyó hace algunos años el padre Miguel Concha, porque pues estamos en un memorial de agravios, ¿no? Las injusticias ambientales y el daño social no es un asunto de omisión del Estado, sino que son políticas públicas lucrativas en términos de negocio y de corrupción, con un total control corporativo, geopolítico del país promovido por el Estado mexicano. Sin embargo, bueno, quiero cerrar con algo alentador, que es el que estemos aquí, el que se estén haciendo estos estudios, el que el CONACYT haya llegado gente que entiende que la ciencia se construye desde y para abajo y es su deber. Entonces, pues es algo que nos alienta muchísimo porque es la primera vez que lo vemos. Cuando nos enteramos nosotras de estos pronaces, pues nos daba muchísima alegría y decíamos, al fin vamos a poder contar con un cuerpo técnico y científico que haga todo lo que nos ha estado faltando, sobre todo análisis que puedan, digo, ya sabemos el daño, pero documentar el daño de manera digamos, científica y técnica, pues ayuda mucho en las luchas y qué bueno que se esté exigiendo a los científicos, pues estar de mano de las comunidades, aunque quiero decir que no es el caso de la doctora Brisa, porque ella siempre ha estado como muy vinculada a estos procesos. Y bueno, agradecer ya por último la invitación al segundo seminario y presentación de avances de investigación como parte de estos proyectos nacionales de investigación e incidencia de CONACYT, a la Facultad de Geografía y por tenernos aquí, a la Universidad Autónoma del Estado de México, a las instituciones que también nos acompañan y en particular a nuestra compañera, amiga y científica Brisa Violeta Carrasco Gallegos, a quien antes de saber que era doctora y del CONACYT, nos conocimos ya hace muchos años en el movimiento contra las cementeras
y su incineración precisamente en esta región tolteca. Muchas gracias.